Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlo. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botello. Y esto es El Punto sobre la Historia. Hoy pedaleamos, historiamos y nos divertimos por los alrededores de Moncloa. El nombre de Moncloa viene del antiguo condado de Monclova, que tiene hasta un castillo y todo en la provincia de Sevilla. Los condes de la Monclova eran los propietarios de estos andurriales y de ahí el nombre, por decirlo con propiedad. Nuestros bisabuelos todavía recuerdan el olor característico de este barrio. Aquí se levantaba la legendaria fábrica de jabones Gal. Vamos, que era un barrio que antes olía limpio y ahora huele a historia. ¡Empezamos! Moncloa es un punto. Este mosaico tan modernista, tan posmoderno y tan teleférico incluye muchas de las atracciones del barrio de Argüelles. Pero por aquí no vemos ni rastro de don Agustín de Argüelles, el divino, el señor que da nombre a todo el barrio. Argüelles el Divino era un tipo brillante que ya hablaba inglés en tiempos de Carlos IV, así que Godoy cogió y le mandó de embajador a Londres. Su misión era básicamente que los ingleses se aliaran con los españoles para luchar contra Napoleón, que ya se estaba poniendo pesadito. Estando allí tomando el té de las 5, se enteró de que los franceses se habían colado en España y de que los madrileños se habían levantado contra ellos. Y se volvió corriendo para España. Durante la Guerra de la Independencia estuvo en las Cortes de Cádiz, ahí dándole a la redacción de la Pepa, la Constitución de 1812. Cuando acabó la guerra y llegó Fernando VII cargado de absolutismo, le metieron en Chirona. Así conoció las cárceles de Ceuta, de la Alcudia, Mallorca, lo que se llama unas vacaciones entre rejas. Cuando lo de Riego y el trienio liberal, se vuelve para Madrid y aquí le hacen ministro de Gobernación, que es un ministro de mucho mandar. Y llegan los 100.000 hijos de San Luis y traen de vuelta al absolutismo. Y Argüelles se queda pensando si le merece la pena quedarse para que le corten la cabeza. Y claro, al final decide pirarse a Inglaterra. La cosa patria se calma un poco después de morirse Fernando VII. ¡Qué gran pérdida para la nación! Argüelles decide que igual ha llegado el momento de cambiar el té a las 5 por el chocolate con churros y venga otra vez pa' España. Aquí se convierte otra vez en un tipo importante. Cuando echan a la regente María Cristina, le presentan como candidato a sustituirla. En la votación de las Cortes pierde contra el general Espartero, que es muy mal enemigo, por un solo voto. Espartero queda al mando del gobierno y Argüelles se convierte en el tutor legal de la reina Isabel II y de su hermana Luisa Fernanda. Por último, y no menos importante, queremos romper una lanza a favor de la diéresis. Por favor, Argüelles siempre con diéresis. Argüelles. Porque si no, sería Arguelles, que sería una persona estupenda, bellísima persona, muy amigo de sus amigos, pero ni nos va ni nos viene. La historia es un punto. Esta casa tan enladrillada, tan llena de balcones y tan escasa de vegetación es, paradójicamente, la Casa de las Flores. Aquí vivieron personajes tan ilustres como Severo Ochoa, Emilio Carrere y Pablo Neruda, que se montaba aquí unas tertulias muy gafapastas. Las reuniones de la comunidad de vecinos serían la bomba. ¿Os imagináis a estos personajones discutiendo sobre la derrama? El del cuarto izquierdo no paga la comunidad de vecinos desde 1915. Señora, que los poetas estamos exentos. Ah, perdón. Neruda era muy amigo de Alberti, que vivía por aquí. Cuando Alberti
se enteró de que Neruda se venía de cónsul a Madrid, le buscó un pisito por aquí. Se vino a vivir aquí con su mujer, Maruca, y su única hija. Y se montaba unos guateques estupendos a los que nunca faltaba Vicente Alessandre, Lorca, Miguel Hernández. Y se pasaban ahí todo el día dándole a la húmeda, tirando de jamón, de queso, de vinaco y de mujeres. En uno de sus poemas, Neruda recuerda la Casa de las Flores y a sus grandes amigos, los grandes de la poesía. Mi casa era llamada la Casa de las Flores. Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano. A Maruca, la señora de Neruda, le aburrían soberanamente estas fiestas tan culturetas. Y a Neruda le empezaba a aburrir ella. En una de estas fiestas, Neruda conoció a Delia del Carril, una argentina metida en política y unos cuantos años mayor que él. Desde el primer momento les dio un carpe diem y se montaron un idilio que no tuvo nada de secreto. Los Neruda y Delia compartían techo en la Casa de las Flores. Hasta que estalló la guerra civil y Neruda metió a su mujer y a su hija en un tren rumbo a Valencia y le dijo: huid, huid, que ya si eso me voy yo más tarde. Y después fue él, efectivamente, pero en avión y en dirección contraria. Cogió a Delia y acabaron en México. Ya viviendo en México, Neruda tuvo un accidente y acabó en la cama durante una temporada. Delia pidió a una amiga que se instalara en casa para echarle una mano y cuidar a Neruda. ¿Y qué es lo que pasó? A Neruda le dio un carpe diem con la amiga Matilde Urrutia, a la que dedicó los versos del Capitán. ¡Pedazo de libraco! Este libraco se publicó sin firmar para que Delia no descubriera el pastel. ¡Cari, tenemos que hablar de tu último libro! Todo el rato pensaba en ti al escribirlo, cariño. Ya, es que me has llamado Matilde en la dedicatoria. Es que pensaba que Matilde es Delia, pero al revés. Al final la cosa sale a la luz inevitablemente y Neruda se marcha con Matilde a vivir la vida loca a orillas del mar. Un buen día aparece por la casita de la playa Alicia Urrutia, la sobrina de Matilde. Y ya os podéis imaginar. Sí, amigos, la historia se repite a sí misma una y otra vez. La historia es un punto. Este señor tan bigotudo que está ahí absorto mirando la vida pasar es Benito Pérez Galdós. Es el pedazo de autor de los episodios nacionales y vivió y murió en una casita que estaba aquí. Dicen que además de escribir y pasear le gustaban mucho las faldas. Es el soltero de oro de las letras españolas y entre otros carpe diem tuvo uno muy secreto con Emilia Pardo Bazán. Se conservan 100 cartas que la Emilia Pardo Bazán escribió a Galdós. Ahora bien, de las que escribió él solo se conserva una. Hay quien dice que la hija de la Bazán quemó las cartas porque eran tirando a bastante picantonas. Otros dicen que fue Carmen Polo de Franco y por la misma razón cuando se instaló en el Pazo de Meirás donde había vivido la Bazán. Las cartas empiezan muy suaves con un querido y respetado maestro por aquí y un querido amigo por allá. Y terminan a los 50 sombras de Grey decimonónico. Que si te como un trozo de mejilla y hasta la guía del bigote. Que si en cuanto te coja no queda ni rastro del gran hombre. Que si rabio por echarte encima la vista, los brazos y el cuerpote todo, te aplastaré y luego hablamos. Que si nos hartamos de reír porque la Bazán pierde una prenda íntima en el interior de un coche de caballos, esas cositas. Así se las gastaba doña Emilia, que era un pedazo de terremoto al lado de don Benito, tan poquita cosa él. La Bazán era una mujer muy libre. Después de divorciarse, disfrutó a tope de su nueva soltería y no quería ataduras de ningún tipo. Por ejemplo, estando en esta relación con Galdós, que ya veis que no era solo epistolar, va ella y le da un carpe diem con don Lázaro Galdiano. Galdós se entera por casualidad y le pregunta a la Bazán si es verdad. Como Emilia es una de estas mujeres que tienen siempre la verdad por delante, lo confiesa todo. Para ella, lo de Galdiano ha sido una aventurilla sin importancia. Pero Galdós no puede perdonarle la humillación y la relación se enfría poco a poco. Galdós está herido en su orgullo y eso que es un picaflor que también está liado con una tal Lorenza Cobian. Tan liado, que acaba teniendo con ella su única hija reconocida, María. Entre pitos y flautas, Galdós acaba poniendo punto final a esta apasionada relación con la Bazán. ¿Quién le va a decir, con esa carita de nada, de no haber roto nunca un plato, don Benito, y había roto una vajilla si empieza? El punto sobre la historia.
comentar una cosita de un monumento, entre comillas, que tenemos aquí. El monolito en principio es una piedra larga que va de abajo a arriba. Hay muy pocos monolitos que sean horizontales. Pocos. Porque ya entraría a lo mejor en la categoría de dolmen. Son como para celebrar un acontecimiento. Y en este caso el acontecimiento fue el viaje de Palos de la Frontera, que es el sitio donde también salieron las carabelas. De Colón. De Colón, efectivamente. A Buenos Aires, Argentina. El Atlántico entero. El Atlántico Sur entero, recorrido por un hidroavión que se llamaba el Plus Ultra. Entonces, bueno, hubo cuatro aviadores que se embarcaron en eso y, curiosamente, entre los 4 aviadores que iban, había uno, quizá el más notorio, yo es el único nombre que recuerdo, que era Franco, o sea, el hermano pequeño del dictador. Entonces, este Ramón, exactamente. Y entonces este hombre se embarcó con sus 3 colegas y 60 horas después estaban en Buenos Aires. Llevaba hélices delante y detrás. Supongo que será, claro, para ir para adelante y para ir para atrás. Para volver. Efectivamente. Pues entonces la de atrás, una tormenta tremenda y tal, o sea, eso se queda hecho polvo. Y el mérito está en que, haciendo equilibrismo, salen del interior del avión, arreglan en plena marcha, en pleno vuelo, la hélice de atrás, y ya cuando volvieron a la cabina está resuelto el problema. Y cuando llegaron a Buenos Aires, la gente dijo: ¡oh, qué buenos sois los mejores! Bueno, en argentino. Y dijeron: mira, os hemos preparado un monolito de, no sé si son 25 metros de altura y pesa 14 toneladas. ¿Os lo lleváis? Uy, mandárnoslo mejor por una agencia de viaje. Entonces ya ellos lo enviaron y es lo que tenemos aquí. Entonces luego, cuando aquí lo recibieron, dijeron: estás soso, es bonito, pero le falta algo. Y entonces le pusieron el águila. Ah, claro. El águila, como siempre, sale en las monedas y tal. El águila imperial. Sí, el águila imperial. Es un símbolo muy socorrido, el águila, siempre. Sí, aquí durante unos años se ha utilizado. Sí, cuando no sabías qué poner, ponías un águila. Ponía el águila. Así es la historia, tío. Sí, es que es. Está llena de rincones. Siempre de recovecos. El monolito. ¡Qué bonito el monolito! La historia es un punto. ¿Qué tal, chicos? Aquí está el cuartel general del Ejército de Leyre. Y lo que es curioso es lo que había aquí antes, que era la cárcel modelo de Madrid. Que estaba aquí. Aquí mismo, sobre estos terrenos, se edificó este cuartel, pero antes era la cárcel modelo de Madrid. Y en esta cárcel, uno de los inquilinos fue nada más ni menos que el revolucionario Trotsky. Trotsky estuvo Trotsky aquí. estuvo en esta cárcel. Cuando estalló la Gran Guerra, acabó en Francia. Lo pusieron en la frontera, le dijeron: tira, para España, que aquí molestas. Y se plantó aquí en Madrid, una ciudad nueva para él que no conocía. Pasaban los días, poco a poco, hasta que el 19 de noviembre se presentaron 2 policías, dijeron que tenían que llevárselo, hacerle algunas preguntas, hasta que alguien se atrevió a decirle que es que sus ideas eran demasiado avanzadas para España y que también lo iban a echar. Él les preguntó que cómo habían dado con él, y la policía le dijo que el mismo día que entró en España, la policía de Francia le envió un telegrama diciendo: León Trotsky, anarquista peligroso, cruza la frontera con la intención de instalarse en Madrid. O sea, lo tenían localizado desde el primer día. Tuvo algunos problemillas con lo de tomarle las huellas, por aquello de mojar los dedos en la tinta. Tuvieron que forzarle, por decirlo de alguna forma. 3 días estuvo nada más aquí, lo metieron en un tren y el día de Navidad lo llevaron a Barcelona, allí se reunió con su mujer y consiguió salir hacia Nueva York. Y allí pasó sus días hasta el 17, cuando estalló la Revolución Rusa, que volvió a esa nueva Rusia que él deseaba y quería. No sería el primer exilio y en el año 1929 cometió un error: enfrentarse a Stalin. Estuvo varios años por Europa hasta que en el año 37, y por mediación de los pintores Diego Rivera y Frida Kahlo, por su mediación consiguieron que el presidente Cárdenas de México lo llevase como exiliado hasta México. Lo alojaron en su propia casa, la llamada Casa Azul, que hoy en día es un museo. Vivían los 2 matrimonios allí. Y parece ser que entre Frida Kahlo y León Trotsky había química. Hay una versión romántica que dice, pues, las 2 mentes inquietas que se atraían, y hay otra menos romántica que dice que era un poco de venganza porque Diego Rivera se había liado con la hermana de Frida Kahlo
Se separaron y los echó de su casa, lógicamente, a León Trotsky y a su mujer. Y al año siguiente, Ramón Mercader, el comunista español, se acercó en su círculo de amistades, le ganó confianza y por la espalda le clavó un piolete en la cabeza. Y allí acabó la historia de Trotsky, que pasó por aquí cuando esto era la cárcel Modelo de Madrid. La historia es un punto. Este pedazo de arco con tantos caballos encima tirando del carro de Minerva es el Arco de la Victoria, también conocido como Puerta de Moncloa. Fue construido para conmemorar la victoria del bando sublevado en la Guerra Civil. Los romanos ya construían este tipo de arcos de triunfo a la entrada de las ciudades para saludar a las tropas victoriosas. Y este de Moncloa se pasa la tradición por el Arco del Triunfo y se levanta directamente en el campo de batalla. En plena Guerra Civil, la ciudad universitaria estaba en el campo de batalla y fue una de las zonas más castigadas de la contienda. El Arco del Triunfo tiene unas inscripciones latinas que recuerdan la Guerra Civil y la construcción de la ciudad universitaria. En la parte superior del arco hay una sala de exposiciones donde estaba previsto colocar un mapa y una enorme maqueta de la ciudad. Hasta allí se subía por unos ascensores que hay en las columnas del arco, que están huecas. Por unas cosas o por otras, el arco tardó un montón de años en acabarse y nunca se inauguró oficialmente. ¿Es eso procrastinar o no es eso procrastinar? Pues yo creo que sí. Moncloa es un punto. El punto sobre la historia. En este edificio se tramó lo que podía haber terminado siendo una verdadera rebelión, la Operación Galaxia. Bueno, nada que ver con los Jedi, la Fuerza, ni nada de eso. Se llama Operación Galaxia porque era el nombre de esta cafetería en la que se reunían el coronel Tejero de la Guardia Civil y el capitán Inestrillas de la Policía Armada para discutir sus cosillas. Entre café y café se quejaban de lo mal que estaba España con la cosa esta de la democracia y pensaban cuál sería la mejor manera de acabar con el referéndum este de la Constitución que estaba a punto de celebrarse. Pensaron que tal vez era buena idea aprovechar uno de los viajes del rey Juan Carlos I para entrar en el Palacio de la Moncloa y, atención, secuestrar al presidente del gobierno, Adolfo Suárez. Ante semejante vacío de poder, Juan Carlos I no tendría más remedio que crear un gobierno de salvación nacional. Al final todo quedó en papel mojado. Uno de los participantes de estas pequeñas charlas de café se fue de la lengua. Detuvieron a Tejero y a Inestrillas, que dijeron algo así como ¿Qué? ¿Qué estábamos haciendo qué? ¿Nosotros? Si solo estábamos aquí tomando café y hablando de nuestras cositas. Fueron condenados a la pena mínima y la cosa quedó en eso, en una charla de café de cuatro locos, tal y como decía la prensa. Otros, sin embargo, creen que la Operación Galaxia fue la semillita del golpe de estado de Tejero del 23F de 1981. Lo que pasó aquí dentro debió ser algo como nos pone una conspiración con un chorrito de leche calentita, desnatada y azúcar. No, mejor sacarina. La historia es un punto. Este edificio tan de aspecto colonial y tan enladrillado parece un convento, pero no lo es. Es el Museo de América. Un museo que nos lleva de viaje por la historia de América, que también es parte de nuestra historia. 1492. Llegar a Asia es carísimo, complicadísimo y cada vez más peligroso. Desde la caída de Constantinopla, el trayecto se ha llenado de piratas a sueldo del turco. A pesar de los riesgos, el comercio de especias es muy lucrativo. Para que os hagáis una idea, la pimienta negra está tan cotizada que sirve para pagar
cuando no hay oro o plata. Los reinos europeos están como locos por encontrar una ruta segura que le lleve a Asia. Saben que el primero que la encuentre se llevará el gato al agua. A estas alturas todo el mundo piensa que la Tierra es plana y los que no lo piensan no se atreven a decirlo por miedo a la Inquisición. Por eso nadie quiere probar la ruta atlántica. Los marineros cuentan además que sus aguas son innavegables, están llenas de monstruos marinos. Nadie en su sano juicio se atrevería a cruzarlas. Nadie hasta que llega Colón. Colón está convencido de que lo más rápido para llegar a Asia es tomar la directa y cruzar el Atlántico, y convence a la católica Isabel para que le pague unas vacacioncitas en el Caribe. Tras un viaje malísimo, Colón desembarca en el paraíso terrenal. Playas de arena blanca, vegetación exuberante, pájaros de colores... Y mujeres. Que no se nos olvide, muchas mujeres, monísimas y casi todas en pelotas. Vamos, de lo más asiático que hay. Colón se planta de vuelta en Castilla cargado de oro, indígenas, maíz, cacahuetes, guindillas, batatas, frutas exóticas y especias a tutiplén. De la noche a la mañana, Colón se convierte en el hombre del año en Europa y Castilla en la nueva potencia marítima que une la vieja Europa y el Nuevo Mundo. Como os podéis imaginar, sus católicas majestades muy cariñosamente le pegan una patada en el trasero a Colón. Hay demasiada riqueza en juego como para dejarla en manos de un piflas como Colón, pudiendo administrarla ellos mismos. Isabel encarga la explotación de las nuevas tierras a la Iglesia y a la nobleza, a cambio de que paguen las correspondientes tasas a la corona. Y así empezó la compleja relación entre América y España, una historia que tiene ya más de 500 años. Si queréis saber más de esta historia, el Museo de América es una parada imprescindible. Y así descubriréis que a los americanos les debemos más que las películas de Hollywood, las hamburguesas y el pelazo de Donald Trump. La historia es un punto. Estamos en los jardines del Museo de América, uno de mis sitios preferidos para dar un paseo tranquilamente. Aquí está la Virgen de la Inmaculada, más conocida como la Virgen por los vecinos, por la Virgen Blanca de la Moncloa. Aquí antiguamente estaba el asilo de Santa Cristina. Ahí vivían unas monjitas. Se cuenta que una noche se le apareció a una de las monjas que estaba rezando la imagen de la Virgen y le dijo: mira, que aquí va a ocurrir algo muy gordo, muy gordo. Yo creo que debéis salir de aquí corriendo. Y entonces yo creo que la monja lo que le vio decir fue: pero si yo me fío de ti, yo me quedo aquí. Si, por Dios, si nos vas a cuidar. Y sí, tú fíjate de la Virgen, pero sal de aquí corriendo. Bueno, total, que la avisó, salieron corriendo, cayó una bomba y lo dejó absolutamente todo destruido. Todo menos la imagen de la Virgen. Sigo con la historia. Total, que en ese momento llegaron unos soldados que cogieron la imagen de la Virgen y se la llevaron con ellos a la trinchera, ¿vale? Para que les cuidara un poquito. A cambio de esa ayuda, pues la pobre Virgen recibió unos cuantos disparos y se quedó sin nariz. Por aquella época se la conocía como la Virgen del Asedio, porque todo esto ocurría durante la Guerra Civil. Imagínate, claro, aquí en Ciudad Universitaria. Entonces pasó un buen samaritano y lo que hizo fue enterrarla debajo de la tierra, para esconderla más que nada y que no le pasara absolutamente nada. Bueno, pues años después de todo aquello, cuando acabó la guerra, unos niños que estaban jugando por la zona se encontraron con la Virgen enterrada. La sacaron fuera y ¿sabéis lo que se encontraron? Pues que tenía muchísimos nombres escritos de los combatientes que la habían enterrado. Escribían su nombre para pedirle ayuda a la Virgen. Como invocando su ayuda. Este templete de aquí, ¿sabéis quién lo construyó? Los propios vecinos con su dinero, en honor a la Virgen. Y son ellos las que la mantienen aquí con estas flores tan bonitas y hermosas, porque esto realmente es un oratorio. Es un oratorio al aire libre. Aquí la gente viene a rezar como si fuera a la iglesia. Efectivamente. Madrileña, milagrera. No me vais a decir que no merece esta Virgen de la Inmaculada, esta Virgen Blanca de la Moncloa, que la conozcan en todo el mundo. La historia es un punto. Este señor tan cabizbajo, tan leyendo y tan rascándose la cabeza es el médico español Carlos Jiménez Díaz, profesor, investigador y alumno aventajado de Ramón y Cajal. En 1935 creó el Instituto de Investigaciones Médicas, que reúne laboratorios y clínicas para que investigar en España sea un poquito menos difícil.
y se lo montó en la nueva Facultad de Medicina de la ciudad universitaria. Justo en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Sí, porque estalla la guerra civil y la universitaria queda regular tirando a muy mal. Después de dar muchas vueltas, el instituto se instaló definitivamente aquí en los años 50, donde todavía sigue desarrollando su labor a través de la Fundación Jiménez Díaz. Desde aquí queremos rendir un homenaje a los investigadores españoles, que son muchos y muy importantes. ¡Va por ustedes! En Madrid, este hospital se le llamaba La Concha, porque la esposa de Jiménez Díaz se llamaba Concepción. Jiménez Díaz fue un punto. El punto sobre la historia. Este edificio tan platillo volante es la sede del Tribunal Constitucional. Lleva aquí desde 1981 y es la excusa perfecta para hablar de la Constitución en España. La primera Constitución de verdad de la buena es La Constitución de 1812. ¡Viva la Pepa! Se redacta en Cádiz durante la Guerra de la Independencia. y reconoce por primera vez en nuestra historia La soberanía nacional. La nación es libre e independiente y no puede ser patrimonio de nadie. La Pepa intenta acabar con los privilegios de la corona, de la nobleza y de la iglesia. Por eso, en cuanto acaba la guerra, Fernando VII se pone en plan absolutista. ¡Vivan las caenas! Cuando lo de Riego y el trienio liberal, Fernando VII jura la Constitución. ¡Trágala, trágala! ¡Viva la Pepa! Hasta que vienen los 100.000 hijos de San Luis y devuelven a Fernando su absolutismo. ¡Vivan las caenas! Cuando muere Fernando VII, deja a su hija Isabel II en el trono, deja a su señora María Cristina en la regencia y deja a su hermano Carlos María Isidro en son de guerra. Como la guerra carlista pinta mal para María Cristina, se alía con los liberales y les hace un guiño con el Estatuto Real. Es una especie de constitución tirando a conservadora que no gusta ni a la corona, ni a los nobles, ni a la iglesia, ni a los liberales. Todo el mundo conspira, pero los que se llevan el gato al agua son los sargentos del motín de la granja que obligan a María Cristina a jurar la Constitución. ¡Trágala, trágala! ¡Viva la Pepa! Con la Pepa en la mano se convocan elecciones generales y se promulga La Constitución de 1837. Y otra vez tenemos soberanía nacional. Por primera vez tenemos Congreso de los Diputados y Senado. María Cristina lo hace tan mal que deja la regencia a Espartero. Espartero lo hace tan mal que se adelanta a la mayoría de edad de Isabel II. Y aparece Narváez con sus moderados. Esto de la soberanía nacional les suena tan radical que promulgan La Constitución de 1845. Es tirando a bastante conservadora. La soberanía ya no es nacional, ahora se comparte entre el rey y las cortes. Son tiempos convulsos, nadie está contento con nada y todo el mundo está harto de Isabel II hasta que llega La gloriosa revolución, que acaba con la dinastía de los Borbones. Prim se vuelve loco por toda Europa buscando un nuevo rey. Las cortes eligen a Amadeo de Saboya y se redacta La Constitución de 1869. Es un hito democrático que establece la monarquía parlamentaria. Tras el asesinato de Prim, Amadeo I se queda solo en un país ingobernable y se pira. Se proclama la República y se redacta el Proyecto de Constitución Federal. Se plantea un Estado federal parecido al de Estados Unidos, con mucha democracia, muchas libertades y mucho jaleo territorial. Antes de que la Constitución Federal entre en vigor, el general Padilla entra en el Congreso pegando tiros. ¡Quieto todo el mundo! Y así se monta la dictadura de Serrano, que garantiza la unidad de la patria. Y entonces el general Martínez Campos se pronuncia en Sagunto. ¡Sagunto! Acaba con la República, restaura la monarquía y se trae a Alfonso XII, que viene con La Constitución de 1876. Sigue vigente con Alfonso XIII. Sobrevive a duras penas a la dictadura de Primo de Rivera. Sobrevive a duras penas a la dictablanda de Berenguer. Pero no sobrevive a la Segunda República y a la Constitución de 1931. Estalla la guerra civil. Los vencedores instauran el régimen franquista, una dictadura que sustituye la Constitución por las leyes fundamentales del reino. Tras la muerte de Franco llega la transición y por fin nos trae la Constitución de 1978. La nuestra. Como en tiempos de la Pepa, la Constitución reconoce la soberanía
nacional. Y como en tiempos de Prim se establece como forma de gobierno La monarquía parlamentaria. Para llegar hasta aquí, en 170 años tuvimos que pasar por 7 constituciones, unas leyes fundamentales, 2 estatutos, 2 dinastías, 2 repúblicas, 2 restauraciones, una guerra de la independencia 4 guerras civiles y 3 dictaduras. Merece la pena saber lo que ha costado para apreciar en toda su medida lo que tenemos. ¡Viva la Constitución! La historia es un punto y ustedes lo hacen maravilloso. Pues esto, punteras y punteros, no da para más. Estamos preparando un especial insultos históricos con joyas como bebecharcos, muerde sartenes y nuestro favorito, peina ovejas. Os esperamos en la próxima ruta del punto sobre la historia, aquí, en Telemadrid. Desde Rotterdam, el punto sobre la historia. La historia es un punto.